conformed with the purpose that He has for your life. Y voy a invitarle que vaya conmigo a Segunda de Samuel. And I want to invite you to turn with me to 2 Samuel, Y vamos a ver la palabra del Señor. and we're going to see the word of the Lord. Vayamos a Primera de Samuel capítulo 13. Let's go to 1 Samuel 13. Capítulo 13 de Primera de Samuel. Chapter 13 in the book of 1 Y Samuel. Juan, puedes estar aquí, por favor. Primera de Samuel 13, el versículo 8. 1 Samuel chapter 13 verse 8. Y dice, y él esperó 7 días conforme el plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. And he tarried 7 days according to set time, and Samuel had appointed to Samuel came not to Gilgal, and people were scattered from him. Entonces le dijo Saúl, trae el holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. And Saul said, bring hither a burnt offering to me and peace offering, and he offered the burnt Y offering. cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. And it came to pass that as soon as he had made the end of the offering and the burnt offering, behold, Samuel came, and Saul went out to meet him, and he might salute him. Puede tomar su asiento si está de pie. Please have a seat if you're standing. La Biblia dice que Saúl The Bible says that Saul estaba esperando a Samuel. was waiting for Samuel. Saúl estaba esperando que Samuel viniese, Saul was waiting for Samuel to come, y para que Samuel pudiera and for that Samuel pudiera hacer la obra que Dios le había enviado a hacer. so he can do the work that the Lord has sent him to do. Estaba esperando la presencia del profeta de Dios. He was waiting for the presence of the prophet of Pero God, Samuel no llegaba. but Samuel didn't come. Y entonces Saúl, viendo que la gente se desertaba So Saul, after seeing that the people were impatient y se estaba yendo, and they were leaving, Saúl se desesperó también. Saul had got desperate as well. Y Saúl decidió ofrecer el sacrificio And Saul decided to receive the sacrifice que le tocaba a Samuel ofrecer. that it was for Samuel to offer. Y cuando él terminó de ofrecerlo, aparece Samuel. And when he finished the burnt offering, then Samuel arrived. Y Samuel le dice en el versículo 11, ¿qué has hecho? And in verse 11, Samuel said, and what has you done? ¿Qué has hecho? What hast thou done? What have you done? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? What hast thou done? Y Saúl trata de explicar por qué hizo algo que no tenía que hacer. And Saul tried to explain why he did something that he was not supposed to do. Saúl dijo en el versículo 11, vi que el pueblo se iba, And in verse 11, he said, I saw that the people were scattered, que tú no venías, that you didn't come, y que los filisteos se estaban reuniendo ya. and that the Philistines gathered themselves together. Ahora quiero que entienda esta historia. And I want you to understand this story. Los filisteos eran el enemigo de Israel. The Philistines were the enemies of Israel. Y Saúl veía que los enemigos les estaban rodeando. And Saul saw that the enemies were surrounding him. Y Saúl sabía que si no se ofrecía el sacrificio a Dios, And Saul knew that if he didn't offer the offering to God, Dios no les iba a dar victoria en la batalla. God wouldn't give him the victory in the battle. Pero Saúl también sabía que tenía que esperar a Samuel. But Saul also knew that he had to wait for Samuel. Pero Saúl, al ver que Samuel no llegaba, But Saul, when he saw that Samuel didn't arrive, Saúl se desespera y hace lo que Samuel tiene que hacer. Saul got desperate and did what Samuel was supposed to do. Y lo que sucede es que cuando llega Samuel And what occurred is that when Samuel y le arrived dice, ¿qué has hecho? and he said, what have you done? Saúl trata de dar una explicación Saul tried to give an explanation de por qué lo hizo. of why he did it. Pero quiero que oiga la respuesta de Samuel. But I want you to hear the response of Samuel. Samuel le dice en el versículo 13, dijo a Saúl, locamente has hecho. And Samuel said to Saul, thou hast done foolishly. Locamente has hecho. Thou hast done foolishly. Cuando nos desesperamos, When we get desperate, cuando no conocemos la voluntad del Señor, when we don't know the will of the Lord, porque estamos presionados because we are pressured o desesperados or desperate o tensionados, or tensioned, porque los problemas nos rodean, because the problems surround us, porque vemos que no se dan las cosas como tienen que darse. because
we see that things are not occurring the way that we think that they should, empezamos a actuar locamente. we start to act foolishly. Empezamos a hacer cosas que Dios no nos mandó a hacer. We start doing things that the Lord didn't command us to do. Empezamos a tomar en nuestras propias manos las We decisiones. start taking decisions in our own hands. Y debemos de aprender el secreto de lo que dice aquí la palabra del Señor. And we should learn the secret of what the word of the Lord says right here. ¿Qué secreto, pastor? What secret, Pastor? Samuel le dijo a Saúl, has hecho locamente. Samuel said to Saul, you have done foolishly. Pues hoy era el día que se iba a confirmar tu reino sobre Israel para siempre. Thou hast not kept the commandment of the Lord No, which he... hoy era el día Today was the day que se iba a confirmar tu reino para siempre. that today was your kingdom was going to be established forever. O ese día On that day, iba a ser el día más glorioso, it was going to be the most glorious day, más victorioso the most victorious de la day vida de Saúl. in the life of Saul. Samuel venía Samuel came a ungirlo to anoint him una vez más one more y time decir delante de Israel and say before que Israel Dios iba a estar con Saúl para siempre. that God was going to be with Saul forever. Era el día que iba a ser confirmado su reino. It was the day that his kingdom was going to be established. Pero ese mismo día que iba a ser día de victoria, But that same day that was going to be his victory day, se convirtió en el peor día de Saúl. it became his worst day. ¿Por qué? Why? Por las acciones de Saúl. Because Saul's actions. Dile al que está a tu lado, ten cuidado cómo actúas. Tell the person next to you, be careful how you act. No te desesperes. Do not get desperate. El ser humano se desespera The human being gets desperate cuando no ve que Dios hace las cosas en su tiempo. when he sees that the Lord doesn't do the things that he's going to do in his time. Pero Dios tiene el tiempo preciso, el tiempo perfecto. But God has a precise time and a perfect Y time. tú tienes que decir, dame paciencia, Señor. And you got to say, give me patience, Lord. Yo confío en tu palabra. I trust in your word. Y yo sé And I know que tú vas a cumplir that you will tu fulfill voluntad en mi vida. your will in my life. Pero esto es lo que le dijo Samuel a Saúl. But this is what Samuel told Saul. Hoy se hubiera confirmado tu reino. Today your kingdom would have been established. Versículo 14, aquí está la clave. Verse 14, here is the key. Aquí está el secreto. Here is the secret. Por eso es que hay que aprender a conocer esto. This is why you have to learn this. Dice la palabra, más ahora The word says, but now tu reino no será duradero. thy kingdom shall not continue. Tu reino no será duradero. Thy kingdom shall not continue. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. The Lord had sought him a man after his own heart. Oiga lo que dice allí. Listen to what it says Lea there. lo que dice allí. Read what it says there. Dios busca un hombre. God is searching for a Dios man. busca una mujer God is searching for a woman conforme su corazón. that's after his own heart. Porque si tú conoces el corazón de Dios, Because if you know the heart of God, si tú entiendes el corazón de Dios, if you understand the heart of God, vas a ser conforme el corazón de Dios. you are going to be after the heart of his own heart. You're going to do according to his heart. Va a ser acuerdo del corazón de Dios. Y vas a moverte And you're going to en move obediencia a su corazón. in obedience to his heart. Saúl, Saul, al ver la gente, when he saw the people, se desesperó he got desperate. y se olvidó del corazón de Dios. And he forgot about the heart of God. Y por lo tanto Saúl And in as much le Saul, importó más la gente he was worried more about the people que a Dios than God. y perdió el reino. And he lost his kingdom. Y Samuel le dice, Dios va a buscar a alguien conforme su corazón. And Samuel tells him that he's going to search after someone after God's Y own heart. entonces esta mañana So this morning, yo quiero que esto sea el mensaje en tu I vida. want this to be the message in your life. El corazón de Dios. The heart of God. Conociendo el corazón de Dios. Knowing the heart of Dile God. al que está a tu lado, aprende a conocer el corazón de Dios. Tell the person next to you, learn to know the heart of God. Dios tiene sentimientos. God has sentiments. Dios tiene un palpitar en su corazón. God's heart is beating. Pues es la razón That is the reason que vemos en la palabra en Nehemías capítulo 2. that we see in the word in Nehemiah 2.
capítulo 2 de Nehemías. In chapter 2 in Nehemiah. Alguien vaya allí conmigo. Someone turn there with me. En el versículo 12 In verse 12 del libro de Nehemías. in the book of Nehemiah. El capítulo 2. In chapter 2. Alguien lo tiene ya. Does someone have it already? Oiga lo que dice la palabra. Hear what the word of God La says. palabra del Señor dice: The word of God says, me levanté de noche, I rose up at night, yo y unos pocos varones conmigo, I and a few men with me, y no declaré a hombre alguno and I did not declare any man lo que Dios what God había puesto en mi corazón had put in my heart que hiciese en Jerusalén. to do at Ni Jerusalem. había cabalgadura conmigo, Neither was there any beast with me, excepto la única en que yo cabalgaba. save the beast that I rode upon. ¿Qué está diciendo Nehemías? What is Nehemiah saying there? Dios puso algo en mi corazón. God put something in my heart. Yo quiero que le digas al que está a tu lado: Dios siempre coloca algo en tu corazón. I want you to tell the person next to you, God will always put something in your heart. Tenemos que aprender a sentir a Dios en nuestra vida. We have to learn how to feel God in our life. A veces sentimos algo que viene de Dios. Sometimes we feel something that comes from God. Acababa de leer un versículo: Dios produce el querer como el hacer su voluntad. I just read a verse that God will put the will and produce the will and the want in your life. Y cuando tú sientes que Dios puso algo en tu corazón, And when you feel that God put something in your heart, tienes que tener cuidado. you got to be careful. No compartirlo simplemente con cualquiera. Not just share it with anyone. Nehemías dice claramente: Nehemiah says it clearly. no le declaré a ningún hombre lo que Dios había puesto en mi corazón. I didn't declare to any man what God had put in my heart. ¿Por qué? Porque hay cosas, secretos de Dios, Why? Because there's secret things of the Lord. sentimientos de Dios Sentiments of God que Él pondrá en tu corazón. that He will place in your heart. Dios dice: te voy a dar un corazón. God said, I will give you a heart. Mire conmigo Jeremías 24, Look at with me Jeremiah 24 el versículo 7. in verse 7. Jeremías capítulo 24, Jeremiah 24 el versículo 7 en la palabra. in verse 7 in the word. ¿Alguien tiene su Biblia? Does anyone have their Bible? ¿Alguien aprenda a usar su Biblia? Has anyone learned how to use their Yo sé Bible? que le proyectamos aquí arriba, I know we projected up here, pero usted abra su Biblia, but you open up your Bible. porque no toda la vida le van a proyectar en su casa la Biblia. Because not always are they going to project the Usted Bible tiene in que your usar house. la espada del Espíritu, You got to use the sword of the Spirit conocer la palabra del Señor. to know the word of the Lord. Jeremías 24, 7. Jeremiah 24:7. Dios dice: y les daré corazón And God says, I will give them a heart para que me conozcan que yo soy Jehová. to know me that I am the Lord. Dios dice: haré que en sus corazones sepan que yo soy Dios. God says, I will make them know that in your heart that I am God. Haré que en sus corazones ellos me conozcan. I will make in their heart that they know me. Y dice: y me serán por pueblo, And it shall be my people. y yo les seré por Dios. And I will be their God. Porque se volverán a mí Because they shall return to me de todo su corazón. with their whole heart. Y si conoces el corazón de Dios, And if you know the heart of God, si te das cuenta lo que Dios siente por ti, if you know what God feels for you, si entiendes lo que Dios tiene como emociones if you know what God has as His emotions acerca de tu vida, on behalf of your de life, tu familia, of your family, tu corazón se volverá a Dios. your heart will return to God. Por eso es que la palabra dice en Marcos el capítulo 12, That's why the word says in Mark chapter 12, el versículo 30 en la palabra, in verse 30 in the Bible, el Evangelio de Marcos dice, in the book of Mark, it says, the Gospel of Mark, the Gospel of Mark, el it Evangelio de says, Marcos, Gospel of Mark, dice la palabra del Señor. the word of God says, Este es el mandato del Señor. this is a commandment of the Lord, Y amarás, and thou shalt love, amarás thou shalt love tu sentimiento their sentiments hacia el Señor. to the Lord. Amarás al Señor tu Dios con todo
You will love the Lord thy God with all, con todo tu corazón, with all thy heart, con toda tu alma, with all thy o soul. sea, todos tus sentimientos, In other words, with all your todas tus sentiments, emociones, with all your con emotions, toda tu mente, with all thy con mind, todas tus fuerzas. with all thy strength. Este es el principal mandamiento. This is the first commandment. Y entonces debemos en este día So we should do on this day entender to understand que Dios tiene sentimientos. that God has sentiments. Dios tiene un corazón por ti. God has a heart for you. A Dios le interesa tu vida. God is concerned with your life. Él quiere que tú sepas He wants you to know los planes que Él tiene contigo. the plans that He has for your life. Por eso es que el corazón de Dios se mueve, se conmueve. That's why the heart of God moves. Oseas 11, el versículo 8 dice así la palabra. Hosea 11 says like this in the word. Oseas capítulo 11. Hosea in chapter Vaya 11. allí conmigo. Please turn there with me. Antes del libro de Joel, Right before the book of el Joel. libro de Oseas, The book of el Hosea capítulo 11, in chapter el 11. versículo 8. In verse 8. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? How can I abandon you, Ephraim? Te entregaré yo, Israel. I will turn into you, Israel. Would I turn you in? ¿Cómo podré? Te entregaré, oh Israel. Can I turn you in? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma, ponerte como a Seoim? How can I place you in front of the Like Adma and Seoim. You're Mi so in his- corazón, my heart, mi corazón my heart, se conmueve. it moves. Oiga, el corazón de Dios. The heart of God. Dios siente lo que tú atraviesas. God feels what you go through. Dios siente tu dolor. God feels your pain. Dios entiende tu problema. God understands your problem. Dios sabe y cuando estás triste. God knows when you're sad. Dios sabe cuando te sientes vacía, vacío. God knows when you feel empty. Dios sabe cuando te sientes frustrado. God knows when you feel frustrated. Dice la palabra, mi corazón se conmueve dentro de mí. The word says, my heart moved inside of me. Ese es el corazón de Dios. That is the heart of Y God. dice Dios, se inflama toda mi compasión. And God said that let all my compassion be inflamed. Se inflama. And let it be inflamed. Lo que Dios está diciendo What the es Lord is saying is que tú le importas a Dios. that you matter to No God. importa cómo ha sido tu vida. Doesn't matter how your life has been. No importa qué has hecho. Doesn't matter what you've El done. corazón de Dios es que tú te acerques a Él. The heart of God is that you get closer to Que Him. tú entiendas que Él tiene un gran plan contigo, un destino, un futuro. That you understand that He has a great plan with you, a destiny, a future. ¿Dónde comenzamos? Where do we begin? Dios tenía un futuro enorme para Saúl. God had an enormous future for Saul. Dios tenía un futuro para Saúl eterno en su reino. God had an eternal future for Saul in his kingdom. Pero Saúl se desesperó. But Saul got desperate. Saúl empezó a ver que la gente lo dejaba, Saul started looking at the people leaving him. que Samuel no llegaba. That Samuel didn't come. Y finalmente Saúl dijo, lo voy a hacer a mi manera. And finally Saul said, I'm going to do it in my manner. Y Saúl se salió del propósito de Dios. And Saul got out of the purpose of God. Dios quiere que no te salgas del plan que Él tiene para tu vida. God doesn't want you to get out of His perfect plan that He has Cuando for your Él te ve life. sufrir, When He sees you suffering, cuando Él te ve solo, when He sees you alone, te ve sola, when He sees you alone, cuando Él ve los problemas que pasas, when He sees the problems that you're going el through, corazón de Dios lo siente. the heart of God feels. Y Él dice, ¿cómo te voy a abandonar? And He says, how do you think I'm going to abandon you? ¿Cómo voy a abandonar a Efraín? How can I abandon you, ¿Cómo Ephraim? piensas que voy a dejar que el enemigo te destruya? How do you think that I'm going to let the enemy destroy Y you? Dios tiene compasión. And God has compassion. Dios tiene sentimientos. God has sentiments. Alguien dígalo conmigo, Dios tiene sentimientos. Someone say with me, God has sentiments. Dios siente amor por ti. God feels love for you. Por eso dice la palabra, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, That's why it said that God so loved the world that He gave His only para que begotten todo Son, aquel que en Él cree no se pierda. that all that believe in Him shall have eternal life. Dios no quiere que te pierdas. God doesn't want you to be
be Dios lost. no quiere que te distancies de Él. God doesn't want you to distance yourself to Him. Pero pregúntate en este día, But ask yourself on this day, ¿estás lejos de Dios are you far away from o God? estás cerca de Dios? Or are you close to ¿Estás God? desesperado? Are you desperate? ¿Estás angustiada? Are you anguished? ¿O estás tranquila en el Señor? Or are you calm in the Lord? ¿Conoces el corazón de Dios? Do you know the heart of God? ¿Entiendes Do you que understand Dios te está llamando that the Lord is calling para you que hagas lo que Él coloca en tu corazón? so you could do what He placed in your heart? Déjame darte una escritura más. Let me give you one more scripture. En Segunda de Reyes, el capítulo 10. In 2 Kings chapter 10. Vamos, ve conmigo, Segunda de Reyes, Come on, turn there with me in 2 el Kings capítulo 10. chapter 10. Vamos, abre esa Biblia. Come on, open up that Bible. Dice la palabra Says the word of en el God versículo 27. in chapter 27. No, chapter 10. Chapter 10, verse 27. Yes, versículo 27. Chapter 10, verse 27. Dice la palabra del Señor. Says the word of Y God. quebraron la estatua de Baal. And they broke the statue of Y Baal. derribaron el templo de Baal. And they broke the temple of Y lo Baal. convirtieron en letrinas hasta hoy. And they made it into latrines into today. Así exterminó Jehú a Baal de Israel. That's how Jehú. destroyed Baal of Israel. Jehú. Jehú era un hombre Jehú was a que man Dios levantó that God raised para up ser conforme el corazón de Dios, to be conformed to the heart of God, para acabar con la idolatría, to finish with all para idolatry, destruir lo que apartaba el pueblo de Dios. to destroy all that was separating the Y la people of Biblia God. dice, And the Bible says, con todo eso, with all that, Jehú no se apartó Jehú didn't depart de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, from the sins of Jeroboam, the que son of hizo Nebat, pecar a Israel, who made Israel to sin. pero dejó becerros en alto. Jehú depart from them not. Ahora mire el versículo 30. Now look at verse 30. Y Jehová le dijo a Jehú, And the Lord said unto Jehú, por cuanto has hecho bien, because thou hast done well ejecutando lo recto delante de mis ojos, in executing what is right in mine eyes, e hiciste a la casa de Acab conforme lo que estaba en mi corazón. and has done to the house of Ahab according to what was in mine heart. ¿Qué hizo Jehú? What did Jehú do? Hizo lo que estaba en el corazón de Dios. He did what was in the heart of God. Y Dios le dice, And God tells him, porque tú hiciste lo que estaba en mi corazón, because you did what was in my heart, tus hijos, your sons, tu descendencia, your descendants se sentará en el trono de Israel will sit at the throne of Israel hasta la cuarta generación. into the fourth generation. Pueblo del Señor, People of God, cuando alguien se alinea al corazón de Dios, when someone aligns themselves to the heart of God, cuando tú buscas el corazón de Dios, when you search for the heart of God, cuando haces conforme el corazón de Dios, when you do things conform to the heart of God, Dios bendecirá God will bless toda tu casa, your entire house, tus hijos, your children, tu familia. your family. Dios cumplirá el God. propósito en tu vida. God will fulfill His purpose in your El life. versículo 29 es triste, Verse 29 is very sad porque Jehú quitó algunas cosas, because Jehú took away some things. hizo conforme el corazón de Dios en algunas cosas, He was conformed to God's heart in some things, pero no hizo but he, algunas cosas. but he did not do some other things. Parcialmente hizo conforme el corazón de Dios, Partially, he conformed his heart to the heart of God. according to the heart of God, yes. As De acuerdo de acuerdo al corazón, to the heart of God, al corazón de to Dios. the heart of God. ¿Cómo está tu corazón How is your heart con el corazón de Dios? with the heart of God? Thank you, Stuart. Yes, sir. ¿Cómo está tu corazón con el corazón de Dios? ¿Está tu corazón haciendo las cosas que el corazón de Dios ha puesto en ti? ¿Está tu corazón conforme lo que Dios quiere que tú hagas? ¿Sabes que la Biblia dice, dame, hijo mío, tu corazón? Dios quiere tu corazón. Saúl había recibido la oportunidad de ser el rey, pero se olvidó del corazón de Dios. ¿Alguna vez en esta vida has sentido que un familiar,
un ser querido, quizás una persona muy cerca, te ha completamente defraudado, fallado. ¿Alguna vez has dicho, me ha herido el corazón, yo esperaba esto de mi hijo, de mi esposo, de mi esposa? Yo pensaba que mi mejor amigo, yo esperaba que iba a ser de tal manera las cosas y me estoy triste o me siento desanimado porque no esperaba esto. ¿Alguna vez en la vida tu corazón ha sido herido por alguien que tú pensabas iba a ser diferente? Piensa ahora en el corazón de Dios. Cuando actuamos en desobediencia a su palabra, cuando no buscamos al Dios vivo, el corazón de Dios tiene sentimientos. Pero Dios te dice esta mañana, Dios te dice, súbele Juan, súbele por favor. Dios te dice esta mañana, yo quiero tocar tu corazón. Yo quiero ministrar tu corazón. Yo quiero hacer algo en tu corazón. Voy a invitarte que te pongas de pie. Voy a invitarte que estés de pie en los próximos minutos. Yo quiero pedirte en el nombre del Señor en los próximos minutos que te olvides de todo lo que está sucediendo alrededor. No seas un espectador. Dios está hablándote directamente a ti en esta mañana. La palabra que ha sido dada es para ti, para tu corazón. Deja que el Espíritu del Señor ministre tu corazón. Hay personas aquí cuyo corazón el Señor está tocando y el Señor te está diciendo, quiero más de ti. Quiero que tu corazón se llene de mi amor, se llene de mi paz. ¿Tienes la paz de Dios en tu corazón? ¿Tienes el amor de Dios en tu corazón? ¿Hay algo en tu corazón que te dice, necesito acercarme a Dios? Necesito buscar del corazón de Dios. Yo quiero, mientras Juan levanta adoración, yo quiero que el altar sea abierto. Y si tú necesitas oración, si tú dices hoy esa palabra, el Señor me ha hablado, yo deseo conocer más el corazón de Dios y yo sé que hay algo que Dios está haciendo en mi vida.